Pero básicamente está basada en la parábola de la levadura, ¿sí? Hay dos pasajes paralelos, uno es en Lucas 13:22 y otro está en Mateo 13:13. Casi dicen lo mismo, ¿sí? Pero vamos a leerlo los dos. Vamos a leer Lucas 13:20 y 21. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Jesús está diciéndole a los discípulos. Momentos atrás los discípulos están preguntando, oye Señor, pues decláranos ciertas parábolas, ¿sí? Está el Señor declarando ciertas parábolas y dándonos su interpretación. Y todavía dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado, ¿sí? Aquí es igualito, no cambia nada, solo que uno decide indagar un poquito más, escribir un poquito más, que fue Lucas. Mateo trata de resumir las cosas, pero en realidad es casi lo mismo. Pero en ambos aparece el concepto: levadura, una mujer, 3 medidas de harina y todo fue fermentado. Entonces, en las parábolas la levadura tiene una sola misión: influenciar, sea para bien o sea para mal. Lo que hemos ya leído el Nuevo Testamento, vemos cómo se utiliza esta levadura. Se le asocia mucho a las enseñanzas de los fariseos. Cuidado con la enseñanza de los fariseos. También está relacionada con el pecado, pero esta vez Jesús la asocia al reino de los cielos, pero le agrega algo importante, que la levadura está oculta, ¿sí? Y que va a ser algo importante esa levadura, ¿sí? Él transforma o cambia la levadura para decirnos la importancia que puede tener en el reino de los cielos. No en sí la levadura es que sea algo malo. ¿Por qué? Porque simplemente es una influencia. ¿Para qué? O para bien o para mal. Todo depende de, ¿sí me doy a entender? Entonces Jesús simplemente utiliza, vamos a cambiar el concepto que se tiene de levadura por un concepto como de misterio, como ahorita les voy a emplear un poquito más este término. Pero la levadura está oculta, no está a simple vista. Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es interesante aquí el término esconder, porque el término esconder viene del griego encripto. Y ya latinizado quiere decir encriptar. Y ese término encriptar se puede traducir como esconder, ocultar. ¿Han escuchado o han visto ciertos códigos que dicen, este código está encriptado? ¿No les ha tocado escuchar ese término? ¿Qué quiere decir este término, hermano? Sí, encriptado es como cuando tiene una especie de contraseña para poder abrir o algo así. Así es. El término encriptar quiere decir que está bajo llave y que solo quien tiene la llave o la contraseña puede tener acceso, ¿sí? Eso es encriptar, que está encerrado, que está oculto y solo algunos pueden tener acceso a, por eso está escondido o está oculto. Se hace parte de, pero no manifiesta a quién o qué es, hasta que ya fue totalmente asimilado. Cuando se mete, por ejemplo, alguien ha hecho pan, pues yo no, yo unas galletitas y me dan todas quemadas. Se puede diferenciar la levadura y la masa mientras se está amasando. Y se está amasando y amase y amase y amase. Y llega un momento en que ya se puede diferenciar. Al principio sí, echas el polvo y 2, 3 movidas y todavía ves como grumitos o ciertas cositas, incluso hasta el color. Pero cuando empiezas a amasar, todo se empieza a mezclar, ya no notas la diferencia de dónde están los pedazos de levadura. ¿Por qué? Porque ya se mezcló pues con toda la harina, con toda la masa, vamos.
Ujú. Así es, entonces ya ahí, ya tú no sabes dónde quedó, si quedó bien uniforme o si quedó unos lados con más levadura y otros con menos levadura. ¿Puede suceder eso? Sí, sí puede. Entonces para eso hay que amasar uniformemente, todo bien para que toda la masa tenga su balanceo de levadura. Sí, por eso se hace parte de la harina, pero no manifiesta quién es hasta que se nota, este pan fue hecho con levadura o este pan fue hecho sin levadura. ¿Sí? Entonces, nos hace mención Jesús que una mujer estaba amasando y tomó 3 medidas de harina. Esto equivale a 23 kilos de harina, ¿sí? 23 kilotes de harina, y que era la cantidad que una mujer panadera en el tiempo de Jesús podía amasar, ¿sí? Era como que cada día o a determinadas horas vas a amasar 23 kilos. ¿Sí? No sé ahorita yo no soy panadero, no sé cuántos kilos una persona pueda amasar, yo desconozco. Pero en el tiempo de Jesús, pues eran 23 kilotes que tenían que estar amasando bien, combinando con la levadura, y eso podía alimentar aproximadamente 100 gentes. ¿Sí? Entonces, 23 kilos hechos por una persona podía alimentar 100 personas en el tiempo de Jesús. Ahorita no sé, yo desconozco. Si alguien es panadero profesional actual, 2025, dígame por favor. Ahora, no es un secreto que la levadura infla el pan, pues para eso es, porque fermenta, ¿sí? Esto hace que pueda alcanzar, pues para 100 personas. 23 kilos sin levadura podrían alcanzar, yo no lo sé, yo no soy panadero. Sin levadura podrían alcanzar, pues depende de las piececitas, ¿verdad? Pero con la levadura se puede multiplicar, puede triplicar el tamaño, todo depende de cuánta levadura se le eche, porque no nos dice la cantidad de levadura, lo que nos dice es la harina. Hay 23 kilotes de harina y dice que metió un puño de levadura, metió poquito, no nos dice la cantidad, pero ese poquito será suficiente para afectar toda la masa. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, Jesús usa esta acción para decirnos que la harina está influenciada por la levadura y pueda así alimentar a más personas. Jesús nos está adentrando a un concepto muy padre, que es la fermentación. Nosotros somos básicamente la levadura de Dios. Ya hemos visto que la levadura, su finalidad es inflar pan, multiplicarlo, hacerlo más. ¿Sí? Entonces nosotros somos la levadura de Dios que puede leudar en donde quiera que estemos. Seríamos como vamos a ponerlo así, los agentes secretos de Dios. ¿Sí saben qué es un agente secreto? O un espía, si lo queremos ver de otra forma, seríamos los espías de Dios. Un espía se revela y se manifiesta quién es. Oye, yo trabajo para el enemigo contrario, voy a robar tus secretos, tu documentación, dámelos por favor. ¿Así llegan? No creo, ni siquiera de panadero a panadero. ¿Quién de aquí es panadero? ¿Y qué tan celosos eran de los panes o de la receta? ¿Sí se las pasaban? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Ajá. Pero antes uno sabía en qué panadería estaba más bueno el pan que en otra. Entonces, nosotros somos la levadura de Dios, y donde quiera que estemos, nuestra función va a ser leudar. Donde quiera que andemos, lo que quiera que digamos, todo nuestro ser es propósito final, leudar. ¿Sí? Somos los agentes secretos de Dios, por así decirlo, que no se ve que está ahí,
pero que está ahí y que en su debido tiempo ya está contaminando, vamos a llamarlo así, ya está impregnando de su esencia en cada área, en cada rincón donde trabaja, donde vive, qué es lo que hace, etcétera. ¿Sí? Por eso dice, hasta que todo queda leudado. No dice una parte, no dice la mitad, no dice todo. Y para que todo pueda estar leudado, tiene que el panadero trabajar en la masa. Así también nosotros tenemos que estar leudados. ¿Quién sabía de la levadura? Quien sabía de la levadura es la mujer. Y se vio su acción hasta que el pan se infló. El único, miren, tal vez haya gente que nunca va a venir a una iglesia. Y el único contacto que va a tener esa gente con la iglesia, y hablo de iglesia en el sentido de edificio, porque al final del día nosotros somos iglesia donde quiera que vayamos. ¿Sí? Entonces, tal vez la gente no va a venir al edificio, pero sí nosotros somos esa levadura que llega a ese punto, a esa persona, para que esa persona pueda, pues, sentirse contagiada, compartirle, hablarle con nuestra actitud, con una palabra de ánimo, de aliento, no sé, porque tal vez nunca venga y el único contacto que vaya a tener vaya a ser con nosotros. ¿Sí me va a entender? Pues el único que sabía era la mujer y nadie más. El único que sabe quién está ahí es Dios. Dios sabe dónde trabajamos, Dios sabe cuántos enemigos tenemos, Dios sabe cuántos amigos tenemos, Dios sabe cómo estamos en nuestro medio y cómo estamos influenciando e impactando. No digo que agarremos la Biblia y empezamos a predicarles. ¿Sí me van a entender? Pero sí es poco a poco en las vueltas, en la amasada, poco a poco se va leudando todo. Lo mismo, así nosotros, Dios nos llamó a leudar en donde estamos. Y para eso necesitamos nosotros estar leudados de Dios. Si yo no estoy leudado de Dios, va a ser poco o no se va a cumplir el propósito que Dios quiere. Porque si Dios me ve a mí como de 30, ¿sí? O como un valor de 10, y yo todavía le quito al valor que Dios me está viendo, me estoy discriminando, quitando el valor que Dios ya me dijo que yo tengo, pues todavía se vuelve un poco más infértil, infructífero, no se da la cantidad adecuada. ¿Se acuerdan la pregunta que les dice? A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten que son de 5 denarios? De 2 denarios, de 1 denario. ¿Sí se acuerdan que les hice esa pregunta? Ahora, recuerdan que también les hice la siguiente pregunta. Dios, ¿de qué capacidad te está considerando a ti? Si tú te consideras de 1 denario y Dios dice, no, yo te veo de 2, yo te veo de 3, te veo de 4, te veo de 5, y tú te consideras de 1. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿A quién le puedo hacer más caso? En primera tengo que saber la voluntad de Dios sobre mi vida para poder saber eso. ¿Sí? Porque si yo no me acerco a Dios y le pregunto, ¿qué onda Dios? A ver, pues ¿qué planes tienes para mí? Pues va a estar muy complicado. Porque siempre yo voy a estar con mi propia idea, con mi propio pensamiento y con mi propia forma de creer y de pensar. No digo que esté mal, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que Dios implantó en mí, pero que muchas veces yo no me doy cuenta lo que tengo implantado en mí. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso este asunto de las parábolas y más de Mateo nos habla de crecimiento, de lo que Dios cómo nos está viendo. No es lo que tú crees, lo que tú te consideras, sino cómo te está considerando Dios para que tú empieces a trabajar desde esa forma. ¿Cuántos padres creen que sus hijos son unos fracasados y los tratan así? Levanten la mano. Nadie. Ahora te cambió la pregunta. ¿Cuántos padres creen que sus hijos
Van a ser victoriosos en todo lo que hagan. O sea, porque eso sí y lo otro no. Y no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo sale. Una cosa es eso y la otra cosa es cómo los encaminamos. ¿Sí? Yo considero y creo que sale cómo lo encamino, cómo lo empiezo a preparar a mi hijo, cómo empiezo a prepararme a mí. Por eso los discípulos le dijeron, oye Señor, háblanos de las parábolas porque pues no sabemos qué onda. Y Jesús les dice, a ustedes les es dado a conocer los secretos del reino, a ti. Entonces, si a sus discípulos y a nosotros se nos dio a conocer los secretos del reino, ¿yo qué tengo que hacer? Preguntarle al maestro, oye Señor, ¿me puedes revelar esto? ¿Me puedes decir esto? Porque nunca el Señor nos ha velado las cosas, pero solo a sus hijos se las revela porque Él quiere revelarlas. ¿Por qué no nos revela? Porque muchas veces no le preguntamos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, para la otra mejor, pregúntale a tu Padre Celestial cómo te está viendo. Y así vas a llevar fruto. Y así también vas a saber qué cantidad de levadura tú puedes leudar. Tal vez vas a leudar 100 kilos. Tal vez tú en donde estás vas a leudar 23 kilos, como lo de la panadera. Tal vez vas a leudar 1 kilo y está bien. Tal vez vas a leudar medio kilo de pan o de harina y también está bien. Porque Dios nos va a dar a cada uno conforme a nuestra capacidad. ¿Qué capacidad tienes? No consideras, sino la capacidad que Dios ya puso en ti. ¿Y te puede dar más? Claro que sí, porque dice, quítale a este y dale más. Porque el que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. No porque sea Dios malo quitándoselo, sino porque es infructuoso. Va a ir de pérdida en pérdida. A eso se está refiriendo. Va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque no sabe cómo administrar. ¿A Dios le interesa que multiplique? Sí. Pero si yo mismo me estoy autosaboteando, va a llegar un momento en que aún lo que yo poco tengo, pues lo voy a tener que mal invertir. ¿Alguien ha hecho malas inversiones? ¿Y qué se siente? Horriblísimo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los asuntos espirituales. Lo mismito. Solo que aquí Dios es tan misericordioso que te echa la mano, que te ayuda. Pero también hay que ser inteligente. Hay que usar la sabiduría y también la inteligencia. ¿Si recuerdan la prédica anterior? Sabiduría es la aplicación de lo que yo sé, del conocimiento que tengo, cómo lo aplico. Inteligencia es la adquisición del conocimiento. ¿Sí? La sabiduría es cómo lo aplico. Entonces aquí todos nosotros somos llamados a leudar. ¿Cuánto? No lo sé. Cada uno ya tiene una medida. ¿Cuánto vamos a leudar? Pregúntale a Dios. Yo no te sé decir. Porque Él ya te tiene preparado cuánto vas a leudar, cuánta levadura tienes tú. Y para eso necesitamos nosotros estar leudados de Dios. No una parte, no la mitad, sino todo. Ahora, ¿qué parte no quedará leudada de Dios? Supongamos que es nuestro corazón y cada pedazo es una área de nuestra vida. No que esté mal y que esté roto, no. ¿Sí? Haz de cuenta que uno es el tiempo, un pedazo es un tiempo, otro pedazo es trabajo, otro pedazo es amistad, otro pedazo son, no lo sé, tú ponles nombre. ¿Sí? Decisiones propias mías que a nadie más le deben de interesar, ni siquiera de importar, ni siquiera a Dios, no lo sé. ¿Sí? Ahora, de todos esos pedazos que tienen un nombre específico, ¿qué parte no va a quedar leudada de Dios? Porque la Biblia dice que tiene que quedar todo leudado. Dice todo, no una parte. ¿Sí? ¿Qué parte de ti no va a quedar leudada? Y eso podemos transportarlo a la ira, al coraje, al resentimiento, a la duda, deuda, no sé, a la falta de perdón, falta de misericordia, a la falta de acción. Cada pedazo significa eso, ¿sí? Y hay cosas que les podemos entregar más fácil.
Hay partes que pueden ser leudadas más fácil, pueden ser influenciadas de una manera más fácil. Otras va a querer su tiempo y otras de plano no van a quedar leudadas. Pero Dios quiere que todo sea leudado, porque eso al final del día, si no queda leudado, vamos a sufrir. Sí. Por eso es qué parte no va a quedar leudada, porque es una decisión propia. ¿Y qué crees? Cuando son esas decisiones propias que no le entregamos a Dios, siempre Satanás se va, ¿por dónde crees que te va a atacar? Por esa parte que no está quedando leudada, por esa parte que no está tomando una buena decisión. ¿Sí me están a entender? Por eso en Efesios 1:23 dice, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él, ¿quién es Él? Jesús, la completa y la llena. ¿Qué está haciendo? Llenar, del griego pleros, que quiere decir sobreabunda, o sea que sobrepasa, ¿sí? Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Quiere decir que muchas veces cuando tenemos una duda de la voluntad o la fidelidad de Dios, es porque hay una carencia, ¿sí? Vamos a ponerle que hay un 20%. Le estoy creyendo a Dios un 20%, pero el otro 80% está en duda. Así como que, sí, yo le creo a Dios, pero tengo mi plan B. No son malos los plan B, pero le creemos y confiamos al plan B y después a Dios. ¿Sí me están a entender? Repito, no es malo, porque también hay que ser inteligentes, sí, para hacer las cosas. Pero muchas veces sobreponemos otros asuntos antes de que Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo responde Dios? Sí, no y hazlo tú. ¿Por qué? Porque también necesitamos pensar qué vamos a hacer. Por eso Dios nos dio un montón de neuronas para que pudiéramos usar el cerebro. Si la regamos, ni modo, aprendemos de ello. Pero si no la regamos, qué bueno, ya aprendimos algo a no regarla. Pero necesitamos aprender. Pero lo mismo aquí. Si hay una partecita, regreso a la duda, si hay una duda de que yo le creo 20% a Dios y el 80% no, esa parte está siendo débil. Satanás me va a llegar por ahí. Pero cuando yo confío en Cristo, y a pesar de esa circunstancia, dice que Él la completa, y no tan solo la completa, sino la llena, ¿sí? Quiere decir que esa parte del 20% yo debo dejar que Él la llene. Dice que yo la tengo que llenar. Dice que yo tengo que completar. ¿Quién la va a hacer? Cristo. ¿Pero cómo? Aquí está, Señor, las llaves del corazón. Aquí está. Es más, ni siquiera te doy permiso. No. Eso es más blasfemo que otra cosa. Porque tú no le das permiso al Señor. ¿Por qué crees que se llama Señor? No, el Señor no pide permiso. El Señor dice, ¿qué está pasando aquí? Porque en el momento en que tú decidiste ofrecerle tu vida al Señor, tú te volviste esclavo del Señor. Y se te quitó todo derecho de, te doy permiso. No, no existe eso. Simplemente es un sí o un no. Y no son sí tal vez o no tal vez. Es un sí rotundo o un no rotundo. No hay a medias. Porque ya vemos lo que pasa cuando son a medias. ¿Qué dice en Apocalipsis? De modo que si no eres ni frío ni caliente, ¿qué dice? Te voy a vomitar, me asqueas. Y no es que está mal, sino que eso no trae molestia. Entonces, para que no ocurra esa molestia, tengo que tomar una decisión. Sí o no. Pero cada decisión va a traer una consecuencia. Ahora, ¿qué consecuencia quiero pasar? Ahí sí.
Y lo que decía el hermano Pepe, va a ser una decisión mía, ni de Dios, ni del Espíritu Santo, sino es mía. Por eso, si Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud, quiere decir que hay muchas veces que en nuestra vida no nos sentimos plenos. ¿Saben qué es sentirse pleno? ¿Alguien se ha sentido realizado por realizar un trabajo o una acción? Que cuando terminan dicen, ya acabé. ¿Cómo se siente? ¿Por qué? Así es. Entonces, lo que hace Cristo es que nos da más plenitud todavía. ¿Por qué lo hace? Pero volvemos a lo mismo. Va a depender de qué pedazo le vaya a dar y qué pedazo no le vaya a dar. Y muchas veces vivimos así, de a pedazos en pedazos. Y no, Dios no quiere eso. Y termina el texto. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Quiere decir que el Señor siempre va a estar ahí diciéndote, entrégame esto, dame esto, aquí falto yo, ya tengo el 99.9% de tu corazón, pero este pedazo me hace falta. ¿Sí? Si queremos leudar a otros, yo tengo que primero ser leudado por Dios, no una parte, no 3/4, sino todo. Pero al final va a depender de mí. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quieres tú? De esa misma forma, actuemos.